¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos al segundo capítulo de su podcast El Sendero del Derecho, representado por mis compañeros Heidi Flores, Gerardo Hernández, Lisette Martínez, Jonathan Martínez y un servidor, Osiel Rojas, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán, a cargo del docente Enrique Cuauhtémoc Vázquez Gallardo en la materia Fundamentos del Derecho. Posteriormente de la primera emisión que trató sobre la naturaleza del derecho, el día de hoy les hablaremos de temas que de igual forma les interesarán demasiado, con la finalidad de poder introducir un poco más de información para enriquecer su conocimiento. Y los temas hablarán acerca de las personas, los cuales mis compañeros y yo tendremos el gusto de explicárselos más detalladamente a lo largo de esta transmisión, así que acompáñenos hasta el final y comencemos. Hola, muy buenos días. Para comprender mejor el tema tenemos que conocer conceptos básicos, como lo es ¿qué es persona? Para esta palabra existen variados significados que se le asignan dependiendo de la materia donde nos centremos. Como ejemplo del significado de personas, de alguna manera globalizada, tiene como definición individuo de la especie humana. Sin en cambio, cada concepto dependerá del contexto donde nos centremos, ya que en filosofía o biología, dicha palabra tiene distintos significados. ¿Y cómo podrías definir a persona, Heidi? Bueno, nos centraremos en describir persona en el concepto jurídico. En materia de derecho, persona es aquello individuo a quienes la ley les otorga la capacidad de obtener derechos y ser sujeto de obligaciones jurídicas. El hombre constituye la persona física, también llamada persona jurídica individual. Este se entiende al ente capaz de obtener derechos y obligaciones o bien el ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. En la tesis de Kelsen, las personas jurídicas individuales es la personificación del conjunto de normas relacionadas con los derechos y obligaciones y actos del ser humano. De acuerdo al Código Civil, artículo 22, la capacidad jurídica de la persona se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, es decir, se nos determina como persona desde el momento que somos concebidos y desde ese momento se entra bajo la protección de la ley. Esta finaliza hasta el fallecimiento del individuo. De hecho, en materia de derecho existen más categorías relacionadas con personas, ¿verdad, compañero Osiel? Tengo entendido que existen las personas físicas y morales. ¿Podrías ilustrarnos más acerca de esto? Muy bien, amigos, para comenzar a desarrollar este podcast comenzaremos a hablarles acerca de las nociones generales de los sujetos del derecho. Así pues, iniciando, en el derecho existen y se distinguen las personas físicas de las morales, de tal manera que existe la persona jurídica individual y las personas jurídicas colectivas. Entonces, ¿qué son las personas físicas, Osiel? Bueno, a persona física podemos determinar al hombre, pues él constituye una persona física como tal. Es un individuo o miembro de una sociedad con derechos y obligaciones determinados por el ordenamiento jurídico. Entonces, tanto tú que estás escuchando este podcast y el resto de las personas, individuos que conoces y que no conoces son denominados como personas físicas o también llamadas personas jurídicas individuales. Existe la imputación de un hecho a una persona. Esto ocurre cuando referimos un hecho a la unidad de orden, ya sea total o parcial, dentro del cual este hecho está prescrito como debido por medio de una norma. La imputación al Estado es un caso de este tipo de imputación y por consiguiente la persona del Estado es la personalidad total del derecho. En concreto, si separamos del orden jurídico aquellas normas que regulan la conducta del hombre y las concebimos aparte formando una unidad, surge con ello el concepto de persona física o individual. La persona física puede perder su categoría jurídica en los casos de que un determinado derecho positivo admita ya sea la esclavitud o la muerte civil como consecuencia de una condena o de un estado religioso. Ahora bien, podemos dar paso a nuestra compañera Lisette para que aborde el tema de las personas morales. Así que si eres tan amable, Lisette, ¿nos podrías explicar esto? Según el artículo 29 de nuestro Código Civil, las personas morales son la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, asociaciones que se propongan fines políticos, científicos o de cualquier otro fin lícito, siempre y cuando sean reconocidos por la ley. El documento que acredita como persona moral es el acta constitutiva notarial. En esta hay una relación escrita de los acuerdos tomados en una junta o asamblea y es presenciada por un federatario público como un notario o un corredor público. Las personas morales tienen los siguientes atributos. 1 es la capacidad. En las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio,
Su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. 2. Patrimonio. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que algunos sindicatos o asociaciones políticas o científicas pueden funcionar sin tener un patrimonio, pero existe la capacidad de adquirirlos, es decir, tienen la posibilidad jurídica de adquirir los bienes y derechos y obligaciones relacionados con sus fines. 3. Denominación o razón social. Es el nombre que se le da al ente. Es necesario para que pueda entrar en relaciones jurídicas con los demás sujetos. 4. El domicilio. Se determina en el artículo 33 de la Ley del Código Civil y dice que las personas morales tienen su domicilio en el lugar en que se haya establecida su administración. Los que tengan su administración fuera del distrito o de los territorios federales, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de los mencionados, se consideran domiciliadas en el lugar donde las hayan ejecutado. Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. 5. La nacionalidad de las personas morales se define de acuerdo al artículo 5 de la vigente Ley de Nacionalidad y Naturalización, tomando en cuenta dos factores: 1. Que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas, y 2. Que además establezcan su domicilio en el territorio de la República, y si estos requisitos son cumplidos tendrá la nacionalidad mexicana. A continuación mi compañero Gerardo les explicará las personas físicas. También la persona moral se diferencia de la persona física, en que esta última no tiene una existencia real y concreta, mientras que la persona física es un ser humano que por el hecho de existir ya es protegido por el derecho. La persona moral es por lo general una entidad constituida mediante una escritura pública y que viene representada por un conjunto de personas físicas. A continuación les explicaré acerca de los atributos de las personas. Vienen siendo 1. Capacidad. 2. Estado civil. 3. Patrimonio. 4. Nombre. 5. Domicilio. Y 6. Nacionalidad. Les explicaré acerca de la nacionalidad en los artículos 1, 2, 3 y 7 de la vigencia Ley de Nacionalidad y Naturalización. Regulan en sus aspectos principales la nacionalidad mexicana. En el artículo 1 nos dice que son mexicanos por nacimiento. 1. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. 2. Los que nazcan en el extranjero, de padres mexicanos, de padre mexicano y madre extranjera, o de madre mexicana y padre desconocido. 3. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Artículo 2. Nos dice que son mexicanos por naturalización. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano y tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional, conservará la nacionalidad mexicana, aún después de disuelto el vínculo matrimonial. Artículo 7. Nos dice que puede naturalizarse mexicano todo extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley. Una vez concluido lo anterior dicho por mi compañero, daré paso a mencionar lo que es el nombre. El nombre es la palabra o conjunto de palabras que se utilizan para designar a una persona. La finalidad de este es individualizar e identificar a un sujeto con sus correspondientes estatus, es decir, le da a cada persona una identidad y la permite diferenciarse del resto. Todo ser humano tiene un nombre, el cual se le da desde el momento de su procreación. Este es muy importante para todas las personas, debido a que sin él uno no podría reclamar sus derechos, no podría tener un domicilio o tener algún patrimonio. Prácticamente no podría formar parte legalmente de una sociedad o comunidad. El primer nombre es opcional en cuanto a su asignación, debido a que este es puesto por los padres y ellos pueden elegir el que a ellos más les guste, en cuanto no esté prohibido. En cambio, los segundos, o sea los apellidos, se obtienen por filiación y están formados por el primer apellido del padre y el primero de la madre. El tener un nombre está íntimamente relacionado con el derecho a la identidad que todo ser humano tiene. El derecho al nombre posee varias características. Una de ellas es que es intransferible, lo que quiere decir
que uno no le puede dar o prestar su nombre a otra persona, debido a que éste solo puede ser usado por la persona a la que se le fue asignado al momento de nacer. Otra característica es que es imprescriptible, o sea que éste no puede perder vigencia o validez incluso después de la muerte. Existe una tercera característica, que es la inmutabilidad, pero esta es relativa debido a que uno sí puede cambiar el nombre, y puede ser de dos maneras, por vía de consecuencia y por vía directa. En la vía de consecuencia, la modificación del nombre se da por otorgamiento de un acto jurídico. El cambio es consecuencia del acto. Un ejemplo podría ser cuando un hijo solo es reconocido por un solo padre. En ese caso, el hijo tomará ambos apellidos del padre que lo está reconociendo. En la vía directa, la modificación del nombre tiene lugar por sí misma y no depende de algún acontecimiento jurídico ajeno a la modificación. En este caso, el cambio de nombre puede ser por existencia de errores ortográficos, por falsedad, que es cuando se alega que el suceso registrado no pasó, por enmienda, que es cuando se necesita variar un nombre u otro dato esencial que afecte al estado civil. Cabe resaltar que el cambio de nombre no libera de las obligaciones o responsabilidades que se hayan contraído con el nombre anterior. Además, este puede trascender a los descendientes menores de edad si es que hubo un cambio de apellido. Otro atributo de las personas es el domicilio, que es la circunscripción territorial donde se asienta una persona. A partir de esta definición también se entiende como domicilio a todo tipo de servicio que es prestado en un lugar de residencia de una persona. El domicilio de una persona física es su residencia habitual, como centro de ejercicio de los derechos y cumplimiento de sus obligaciones, o bien el lugar donde una persona se considera que reside permanentemente. Un ejemplo de domicilio de alguna persona física es, por ejemplo, Gerardo, ¿dónde vives? Avenida de la Juventud, número 2001. Con esto tenemos en claro este atributo como persona física, pero las personas morales al igual tienen domicilio. El domicilio de una persona moral será el lugar donde se ubique la casa matriz o las oficinas de la empresa. Un ejemplo de esto es Electra. Existen muchísimas tiendas de servicio en todo México y a nivel mundial. Sin en cambio, ¿cuál es el domicilio de esta? Su domicilio es Grupo Salinas Periférico Sur, número 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, código postal 14141, Ciudad de México, México. Comprendiendo esto, podemos definir otro atributo, que es el de estado civil. ¿Nos podrías comentar más acerca de esto, compañero? Generalmente se considera en la doctrina que el estado de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda con la familia, el estado o la nación. En primer caso se lleva el nombre de estado civil o de familia y se descompone en las distintas calidades como de hijo, padre, esposo o pariente por consanguinidad, es decir, el parentesco natural de una persona con otra u otras que descienden de los mismos antepasados por afinidad o por adopción. Entre sus derechos y características de esta naturaleza del estado civil deriva la tesis de que él mismo crea derechos en favor de la persona, es decir, que es algo independiente de la misma. ¿Pero a qué me refiero con todo esto? Que debido a que el estado es una cualidad de la relación entre personas, es evidente que no puede separarse de las mismas ni ser objeto de transacción o enajenación, es decir, de venta o donación. Además, el estado civil de las personas puede existir como una situación jurídica calificada con todas las características de legitimidad, o sea, que ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho. En el Código Civil vigente, al reglamentarse la situación jurídica de los hijos legitimados y naturales, se alude a la posesión del Estado de hijo legítimo o natural en los artículos 343, 382 y 384. Este último precepto estatuye que la prueba de esa posesión se realiza demostrando que el hijo ha sido tratado por el presunto padre o familia como hijo del primero y que ha sido proveído a su subsistencia, educación y establecimiento. Buena explicación, Ociel, pero ¿será que nos puedes hablar más sobre estos artículos que nos mencionaste? Por supuesto. Comenzando tenemos el artículo 343. Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo de matrimonio por la familia del marido y en la sociedad, quedará probada la posesión del estado de hijo de matrimonio, si además concurren alguna de las circunstancias siguientes. Fracción 1. Que el hijo haya usado constantemente el apellido del que pretende ser su padre con ausencia de éste. Fracción 2. Que el padre lo haya tratado como a hijo nacido en su matrimonio, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento. Fracción 3.
que el presunto padre tenga la edad exigida por el artículo 361. Artículo 382. La investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio está permitida, fracción 2, cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto padre. Artículo 384. La posesión de estado para los efectos de la fracción 2 del artículo 382 se justificará demostrando por los medios ordinarios de prueba que el hijo ha sido tratado por el presunto padre o por su familia como hijo del primero y que éste ha proveído a su subsistencia, educación y establecimiento. A continuación hablaremos de nacionalidad. Si hablamos de nacionalidad dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 30, 33 y 34, nos aclara que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o bien por naturalización. Para ser más explícitos, por nacimiento, todos los que nacen en el territorio de la República sin importar de qué nacionalidad son los padres y los que nacen a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. Por naturalización, aquellos extranjeros que obtengan la carta de naturalización en la Secretaría de Relaciones, o algunas mujeres que contraigan matrimonio con un mexicano y éste establezca su domicilio dentro del territorio nacional. En el artículo 34 explica claramente que son ciudadanos de la República Mexicana los varones y mujeres que tengan como requisito haber cumplido 18 años siendo casados y en el caso de que no lo sean a los 21 años y por último que tengan un modo honesto de vivir. Otro de los atributos es que en cuanto al patrimonio de las personas morales, observaremos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin tener un patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas, la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades deben tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines. También existen algunas entidades como las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento del ente y a través de las aportaciones que lleven a cabo los socios, en dinero, bienes, trabajo o servicios. Un ejemplo está en la cuenta de documentos por cobrar. Esta cuenta también es parte del patrimonio, donde también pueden estar incluidos las patentes, los derechos del autor, las canciones. No siempre será nada más el puro dinero, sino también en todo esto. Por el contrario, si un patrimonio no falta, por lo común es en las corporaciones, puede sin embargo faltar actualmente, sin que por esto la Universitas pierda su carácter de persona jurídica, mientras que no se concibe fundación sin el acto primordial y esencial de destino de un patrimonio a un fin. Continuando con los atributos, hablaré sobre la capacidad. La capacidad es la aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Existen dos tipos, de goce y de ejercicio. La capacidad de goce, también llamada capacidad jurídica, es la aptitud que toda persona tiene para ser titular de derecho y obligaciones, por el simple hecho de ser concebido. Esta se adquiere desde el momento de la concepción y se termina al cumplir los 18 años de edad. Se dice que el titular solo tiene derechos y obligaciones como tales debido a que el derecho civil manifiesta que quien tiene esta capacidad carece de la capacidad de entender y de querer. Por lo tanto, no se le haría responsable de sus actos si éste llegase a cometer algún delito. Sin embargo, existe una excepción a la regla, y se da en los menores que han sido emancipados, ya que estos tienen las obligaciones y responsabilidades que tendría una persona mayor de edad. La capacidad de ejercicio es la aptitud de las personas para hacer valer por sí mismas sus derechos y cumplir por sí mismas sus obligaciones. Esta se adquiere al momento de cumplir los 18 años y se pierde cuando la persona muere. Igual que en la anterior, la capacidad de ejercicio tiene ciertas excepciones. En esta, la excepción se da en personas con síndrome de Down, con Alzheimer, autistas, personas que estén en estado vegetal, que estén cumpliendo una sentencia o que sean alcohólicos.
Sin embargo, estas personas incapaces tienen la posibilidad de realizar actos a través de representantes. En la persona moral, la capacidad de actuar requiere de personas físicas, como son asamblea de socios o consejo de administración, quienes van a ejercitar derechos o a cumplir obligaciones. Por último, el atributo de las personas conocido como parentesco. Para esta palabra conocemos significados muy simples, ya que solo lo relacionamos con nuestro entorno, ya que al pensar en parentesco lo primero que nos llega a la mente es padre, madre, hermanos o etcétera. El derecho civil familiar o derecho de familia tiene por objeto la regularización de todos los vínculos que se establecen por la virtud del parentesco, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se derivan de dichos vínculos. A través de las relaciones que originan el parentesco, se comprenden no solo los vínculos entre padres e hijos, sino también todos aquellos que se extienden al parentesco consanguíneo, en línea recta o colateral, al parentesco por afinidad o al parentesco por adopción. En materia de derecho, en el artículo 292 del Código Civil, la ley no reconoce más parentesco que la consanguinidad, afinidad y el civil. Artículo 293. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. En el caso de adopción plena, se equipara al parentesco por consanguinidad aquel que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. Pero ¿cuál es el tipo de adopción plena? Bueno, la adopción plena, el adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. En el artículo 294, el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. Como ejemplos son los cuñados, suegros, etc. O como bien lo llamamos en México, la familia política. Y en el artículo 295, el parentesco civil es el que se nace de la adopción simple. ¿Y cuál es la adopción simple? Esta adopción es la que se genera solo los derechos y deberes entre el adoptante y el adoptado, pero no se crea relación alguna de parentesco entre el adoptado y los parientes del adoptante, ni entre el adoptante y los parientes del adoptado. Bien, es hora de hablar del tema de la patria potestad, que es la institución del derecho de familia que regula el derecho y el deber de los padres de cuidar de sus hijos y de los bienes que estos tengan. Los hijos de padres casados tienen al padre y a la madre como titulares de la patria potestad y ambos tienen la representación de sus hijos menores de edad, pero si los padres están legalmente separados, divorciados o se invalida el matrimonio, la patria potestad será únicamente ejercida por el cónyuge a quien se le confíen los hijos. Si se trata de hijos extramatrimoniales, la patria potestad corresponde a aquel progenitor que ha efectuado el reconocimiento. Si ambos padres reconocen al hijo, pueden compartir la patria potestad, pero si hay discrepancia, el juez determina quién debe ejercerla teniendo en cuenta el mejor interés del niño. Así bien, los derechos de visita y alimento no se pierden aun cuando no se sea el titular de la patria potestad, pero se preguntarán qué obligaciones tienen los hijos con respecto a los padres, pues ellos tienen la obligación de obedecer, respetar y honrar a sus padres, y ahora se preguntarán qué obligaciones y derechos tienen los padres que ejercen la patria potestad, pues la ley señala los siguientes. Ejercer la representación de los hijos, administrar y usufructuar los bienes de los hijos, proveer el sostenimiento y educación de los hijos, dirigir el proceso educativo y su capacitación para el trabajo, corregir moderadamente a sus hijos, aprovechar los servicios de los hijos considerando su edad y no perjudicando su educación, y tener consigo a sus hijos y recogerlos de donde se encuentren sin su permiso. En casos extremos, el juez puede autorizar que el hijo esté al cuidado de otra persona distinta al padre o a la madre, en caso de que estos hayan contraído un nuevo matrimonio. Y dime, Osiel, ¿se puede suspender la patria potestad? Claro que sí, por ejemplo, por interdicción civil del padre o la madre, ya sea por ausencia judicial, cuando los padres se encuentren impedidos de hecho de ejercerla, por ejemplo, si residen fuera del país y en caso de separación de cuerpos para el padre al que no se le confían los hijos. Recuerden que, como hemos dicho, la pérdida, privación o suspensión de la patria potestad no altera los deberes de los padres con los hijos, en especial las obligaciones alimentarias.
Y Osiel, ¿se puede restituir la patria potestad? Claro que sí, la patria potestad se puede restituir. Claro, si el juez puede hacerlo cuando las causas que generaron la medida cesan, salvo en el caso de pérdida de potestad por sentencia condenatoria o ya sea por delito doloso en agravio del hijo. Muy bien, ahora concluyendo este tema, continuamos con nuestro compañero Jonathan en el tema de la adopción. Esta información nos las brindará nuestra compañera Lisette. También dentro del Código Civil del Estado de Puebla, en el capítulo 9 encontramos los fundamentos legales de la adopción. ¿Pero quiénes pueden adoptar? Pues bien, pueden adoptar todos aquellos mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos y que tengan más de 16 años que el menor al que se quiere adoptar. Cuando estos menores cumplen más de 6 años, deben de ser informados y obtener su consentimiento. En el caso de los mayores de 14 años, estos deben de dar su consentimiento. El adoptado tendrá los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Sin embargo, la adopción se debe dar siempre y cuando los cónyuges que deseen hacerlo estén de acuerdo ampliamente. Si quieres conocer detalladamente sobre la adopción, puedes encontrarlo en los artículos 578 al 596 del antes mencionado Código Civil del Estado de Puebla. Bien, pasaremos con el tema de matrimonio, que a muchos les interesa esto. Y bien, mi querido amigo Gerardo, háblanos de esto. Bueno, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Esto puede celebrarse ante un juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Les explicaré acerca de la historia de los esponsales. Estos se distinguen claramente del matrimonio en el derecho romano clásico. El compromiso de tomarse por marido y mujer y que la deductio puellae no fuese sino la ejecución de este contrato. En el derecho clásico los esponsales ya no son obligatorios. Pueden los novios desligarse de ellos, siendo esto consecuencia del derecho que se reconocía ya a los dos cónyuges de romper el mismo matrimonio. Los esponsales constituyen un contrato y por lo tanto deben llevar todos los elementos esenciales y de validez que exigen respectivamente los artículos 1794 y 1795, es decir, como elementos esenciales. En el artículo 139 se determinan los dos elementos esenciales de los esponsales, supuesto que el consentimiento se comprende por la ley al hablar de la promesa de matrimonio y de su aceptación. El artículo 140 nos habla acerca de la exigencia determinada para celebrar los esponsales. Dado a esto, se requiere que el hombre haya cumplido 16 años y la mujer 14. Además, cuando los comprometidos son menores de edad, se requiere que consientan en los esponsales sus representantes legales, ya que sin este requisito no producirán efectos jurídicos. En el contrato de esponsales, el consentimiento debe manifestarse libremente y en una forma cierta, es decir, no debe haber violencia, error o dolo. Si existiere alguno de esos vicios, el contrato quedará afectado de nulidad relativa. Muy bien, pues, de acuerdo con lo anterior, concluimos que se nos considera personas desde el momento de nacimiento y se nos atribuyen derechos y obligaciones. Estos los perdemos hasta el día de la muerte. Asimismo, las personas físicas y morales cuentan con sus atributos que son indispensables, pues son lo que las caracterizan como tal, y es parte de nuestra identidad como personas físicas y también parte de la identidad de las personas morales. Todo esto nos define ante la ley. Asimismo, consideramos la importancia de la patria potestad, pues es la que garantiza los derechos que se deben ejercer entre el padre y el hijo teniendo en cuenta muchos aspectos. Así que con esto concluimos nuestra segunda emisión. Les agradecemos por acompañarnos hasta el final. Que tengan una excelente y próspera semana. El Sendero del Derecho se despide. Hasta la próxima.